Buenas tardes, queridos hermanos. Es un placer que nos podamos juntar nuevamente por medio, como siempre decimos y no nos cansamos de decirnos, por este medio virtual, ahora de acá desde la iglesia, que nos hace posible que estemos un poquito más cerca, que estemos un poquito más en el ambiente donde estamos siempre, donde venimos a adorar al Señor. Antes de comenzar la reunión y el mensaje en esta tarde, no quería dejar de saludar y de hacer un saludo a todas las mamás de la iglesia, que el Señor las bendiga, que las cuide. Damos gracias al Señor por la mamá que hemos tenido, por la mamá que tenemos a nuestro lado como esposa y podemos disfrutar de ese regalo que le dan a sus hijos. Y la Biblia dice que tenemos que honrar a nuestro papá y a nuestra mamá. Pero hoy en este día especial los invito a que todos honremos a nuestra mamá, a los que no la tenemos, a acordarnos de ella y de todo lo que hizo por nosotros, y a los que la tienen, honrarla y agasajarla en este día. Así que desde acá, desde la iglesia, le queremos desear que pasen un muy feliz día a todas las mamás de la iglesia. Bueno, vamos a ver a ver el tema que queríamos traer, que quería traer yo en esta noche. Todos sabemos lo que estamos pasando, y no es ninguna novedad todo lo que estamos pasando a nivel mundial con esto de la pandemia, con todo de la enfermedad. Cada uno ya está cansado cada día de esta cuarentena tan larga, de todo esto, y nos trae angustia. Con el hermano que hablo, está cansado ya de transitar toda esta cuarentena. Durante esta cuarentena cada uno ha sufrido algunas dificultades, ha pasado por diversas pruebas, ha sido afligido, pero qué lindo que es que podamos pensar en que nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso. Lo que hemos transcurrido la escuelita dominical desde chicos nos han enseñado de que tenemos un Dios que es omnisciente, que tenemos un Dios que es todopoderoso, tenemos un Dios que es omnipresente, pero que tenemos un Dios que es todopoderoso. Y todos hemos creído y sabemos que tenemos un Dios que es todopoderoso, que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. Todos lo conocemos a eso, pero yo le quería hacer una pregunta en esta tarde, mi querido hermano, es si usted o yo confiamos verdaderamente en ese Dios todopoderoso. Y yo quería que vayamos viendo el por qué tenemos que confiar en ese Dios todopoderoso. ¿Cuáles son las razones por las cuales nosotros tenemos que confiar en ese Dios poderoso? Y una de las razones que lo encontramos al principio de la Biblia y de la Escritura es que Dios hace milagros de la nada. ¿Y por qué digo que lo podemos encontrar al principio de la Escritura? Porque con la creación es un milagro el saber que hizo todo lo que nosotros disfrutamos, que creó todo lo que nosotros disfrutamos de la nada. De la nada separó los mares de los cielos, las aguas de los cielos, e hizo los mares. De la nada separó la luz de las tinieblas. De la nada creó los cielos y la tierra. De la nada creó todo lo que nosotros disfrutamos. Y eso es una razón más que suficiente por la cual creer en ese Dios todopoderoso. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Después sigue diciendo: y llamó Dios a la luz día, a las tinieblas llamó noche, y fue tarde y mañana un día. Después dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separó las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo,
y fue la tarde y la mañana del segundo día. Y dijo Dios, júntense las aguas que están bajo los cielos, el lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vi Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y hierba verde que dé semilla, árbol del fruto que dé fruto, según su género, y que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él, en el segundo género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del tercero. Y así, si seguimos nombrando, vemos todo lo que creó Dios. En el cuarto día, la sol, la luna y las estrellas. En el quinto día, creó los peces y las aves para llenar las aguas y el cielo. En el sexto día, animales para llenar la tierra. Y creó el hombre a su imagen y semejanza, que ese fue el corolario de toda la creación de Dios, el crearnos a nosotros, a su imagen y semejanza. Pero fíjense todo lo que hizo Dios de la nada. Creó los cielos y la tierra, dio nombre a lo que no tenía nombre, separó las cosas que tenían que estar en su lugar, las ordenó. Ese es el Dios tan poderoso en el cual nosotros tenemos que creer, que hizo de la nada todo lo que disfrutamos nosotros. Si yo te quiero hablar a vos, mi querido hermano, que podés estar pasando por diversas pruebas o poder estar pasando por problemas que parecen un mundo para vos y parecen no tener solución. Ese Dios que hizo de la nada todo lo que disfrutamos nosotros, es el Dios que tiene poder para resolver y para darte la salida a cualquier prueba que podés estar pasando vos, a cualquier dificultad que podés estar pasando vos. Es el Dios que tiene poder para resolver todo de acuerdo a su voluntad. La Biblia, si nos ponemos a ver la Biblia en toda su totalidad, la Biblia está llena de milagros, y milagros sorprendentes. Podemos ir nombrándolos. Dios escuchó el clamor de su pueblo cuando estaba oprimido, el pueblo de Egipto, y lo liberó. Se propuso sacarlo de Egipto. Dios escucha tu clamor y está atento a tu clamor. Solo tenés que ir y pedírselo a Él. Y Él está dispuesto a sacarte del lugar donde estés, porque Él escucha su clamor y atiende la voz de su pueblo. Como lo hizo con el pueblo de Egipto, que lo sacó de la esclavitud y lo llevó a la libertad. Y Él quiere sacarte a vos, mi querido hermano, a mi querido persona que puedas estar escuchando detrás de esta cámara, detrás de este video que estamos grabando. Puedes estar sin Cristo y sin esperanza y sin salvación. Y Dios quiere sacarte de la esclavitud de tu pecado y llevarte a la libertad. Y tiene poder para hacerlo. Por eso decimos, y no nos cansamos de decir, que tenemos que creer en un Dios que es todopoderoso. Pero volviendo a ti, mi querido hermano, que ya has aceptado a Cristo, Dios escucha tu clamor y quiere liberarte. Hizo milagros sorprendentes para que vean su poder a lo largo de las Escrituras. Con el mismo pueblo, para ser liberado, lo liberó de una manera sorprendente. Primero endureció el corazón del faraón y tuvo que enviar plagas, tuvo que enviar 10 plagas para que vean el poder de Dios y lo que Él puede hacer para liberar su pueblo. Envió, pero esas plagas no tocaron al pueblo de Dios. Abrió el mar cuando el pueblo era perseguido, cuando ya el faraón decidió dejarlos ir, y empezó a correr el pueblo, pero el faraón después empezó a perseguirlos detrás de ellos, y llegaron a ese mar que parecía algo imposible, y Dios, en su inmenso poder, porque es un Dios poderoso, demostró ese poder y abrió y separó las aguas en 2 paredes gigantes, y el pueblo pudo pasar en seco. Y vos, mi querido hermano, podés estar pasando por la misma situación. Podés estar pasando por un mar que te está ahogando tu vida, que está
que podés entender que es imposible salir de esto. Y Dios tiene poder, y ese Dios al cual nosotros tenemos que creer tiene poder para abrirte ese mar y para que puedas pasar en medio de la prueba y en medio de la dificultad en seco. Porque Dios quiere darte la salida a todo lo que estás pasando. Ese mismo Dios que abrió las aguas al pueblo en el transitar por el desierto, primero le dio una columna de fuego para que se alumbrara durante las noches, algo totalmente sorprendente y totalmente milagroso, y le dio una columna, una nube para que se protegiera del sol abrasador del desierto. Ese Dios todopoderoso también está a tu cuidado y te protege. Y seguimos viendo los milagros de Dios y seguramente tenés un montón de milagros que vienen a tu cabeza que hizo Dios para con su pueblo y para demostrar el poder de Dios. Alimentó a ese pueblo que no tenía de dónde sacar comida. Alimentó con un rocío y le dio maná a ese pueblo. Ese Dios, la otra vez hablábamos, la reunión pasada hablamos de ese Jehová Jireh, que era el Jehová proveedor. Bueno, ese Jehová proveedor, con su poder y porque es un Dios poderoso y porque es un Dios de milagros, dio a comer durante todo su peregrinar en el desierto al pueblo, le dio a comer ese maná que caía del cielo y con eso se podía alimentar todo el pueblo. Dios puede con su poder darte lo que vos necesitas y aún más. Seguramente si te pregunto, querido hermano, y que me cuentes de alguna dificultad que has pasado y ver la salida de ese Dios todopoderoso, seguramente cada uno de nosotros tenemos situaciones en las cuales hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas, librándonos de cualquier situación. Por eso tenemos que creer en ese Dios todopoderoso. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel, después de todo el tiempo, después de que se hizo largo su transitar por el desierto, se empezó a olvidar de todo lo que le había dado de Dios. Se empezó a olvidar de todo el poder de Dios que fue demostrado en cada uno de los milagros que hizo con su pueblo y de cada una de las demostraciones de poder que hubo. Y se empezó a quejar porque en diversas situaciones, en diversos problemas, se empezó a quejar de ese Dios y a no confiar en ese Dios todopoderoso. Y muchas veces a nosotros nos puede pasar lo mismo. Muchas veces nosotros ante cualquier problema acudimos a Dios. Ante cualquier dificultad que tenemos, acudimos a ese Dios para que nos resuelva la situación. Pero nos olvidamos de que ese Dios tiene el poder para hacerlo. Y queremos ayudar nosotros. Y nos quejamos porque no viene lo que nosotros pedimos. Está el texto ese que dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él nos lo va a dar. Eso lo leíamos la otra vez en ese Dios, en ese Jehová Jireh. Pero no nos olvidemos de que Dios quiere darnos todo lo que nosotros necesitamos y la salida a cualquier circunstancia de nuestra vida. Pero no siempre es de la forma en que nosotros la necesitamos. Otro de los milagros que podemos ver y acordarnos es cuando en Lucas 8, 43 al 48, Lucas 8, 43 al 48 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, hay una multitud que te aprieta y te oprime. Y dices: ¿quién me ha tocado?
pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. El Señor Jesús era parte de la Trinidad, de ese Dios todopoderoso, y hizo un montón de milagros para demostrar su poder. Él también, como parte de la Trinidad de Dios, era todopoderoso y podía hacer cualquier cosa que él deseara. Y esta mujer, y vio su fe de esta mujer, que padecía a lo largo de 12 años esta enfermedad de su flujo de sangre, que no se le detenía, y en el instante que esta mujer tocó su manto, no porque el manto tuviera algo maravilloso y que sea el poder el manto, no, el poder estaba en tener fe y confiar en ese Dios todopoderoso. Y muchas veces a nosotros, ante cualquier circunstancia de nuestra vida, tenemos que confiar en ese Dios todopoderoso que tiene poder para sanar y tiene poder para hacer cualquier cosa, siempre de acuerdo a su voluntad, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Pero hay una cosa que Dios pide a nosotros para confiar en ese Dios todopoderoso, pide que le honremos. Para poder disfrutar de ese Dios todopoderoso, Él pide que nosotros le honremos, y nosotros le podemos honrar con toda nuestra vida. Dios es un Dios radical, no porque sea de ningún partido político, sino porque es un Dios radical, porque Él quiere que tu sí sea sí, que tu no sea no. Él te pide que seas frío o caliente, que no seas tibio. Él quiere una vida dedicada a Él, una vida que le honre a Él. ¿Y cómo podemos honrar a ese Dios? ¿Cómo podemos honrar a ese Dios todopoderoso? Lo podemos honrar con nuestra alabanza. Dice que todo tu cuerpo, Él quiere que todo tu cuerpo, que con toda tu mente, que con todo tu espíritu, seas una persona que alabe a Dios. Salmos 50, 23. Dice: el que sacrifica alabanza me honrará. Él quiere que vos estés en constante acción de alabanza hacia Él. Él se merece ese Dios todopoderoso que creó todo lo que vos disfrutás. Ese Dios todopoderoso que tiene poder para sacarte de cualquier situación que estés viviendo. Ese Dios todopoderoso que puede darte de la nada lo que vos necesitas, desea que le honremos con nuestra alabanza. Hay un salmo que dice que todo lo que respira alabe al Señor. Nosotros tenemos vida, nosotros somos seres que respiramos, y con toda nuestra vida, con todo nuestra mente y con todo nuestro corazón le tenemos que alabar al Señor. Y muchas veces creemos que alabarle es venir y cantarle con todo fervor acá en la iglesia. Hoy no lo podemos hacer de acá, pero lo hacemos de nuestra casa. Cada reunión que nos juntamos, cantamos a viva voz a nuestro Dios, que es digno de ser alabado y que Él se merece toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Pero ese Dios quiere que toda tu vida sea un acto de alabanza a Dios. Que le alabes con tu vida, con tu forma de actuar, en oración, en adoración, en todo, tengas una vida que alabe al Señor. Pablo estaba pasando momentos difíciles en la cárcel y dice que mientras estaba en la cárcel cantaba salmos e himnos. A ver, yo te quiero preguntar y me quiero hacer esta pregunta a mí. Cuando estoy en situaciones difíciles, ¿canto y alabo al Señor o estoy más preocupado por mi problema? Pablo estaba preso y corría riesgo su vida y no sabía si iba a salir de ahí o no, pero no le importaba. Él alababa a ese Dios todopoderoso que lo podía librar de ahí o no,
pero él sabía y alababa a ese Dios que tenía ese poder. Salmo 48:1, una hojita más atrás, dice: grande es Jehová y digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios y en su monte santo. En todo lugar ese Jehová, tu Dios, que es todopoderoso, es digno de ser alabado. Sabemos cantar: Dios de imposible, inigualable, eres invencible. Ese es digno de ser alabado. Ese Dios de imposible, ese Dios que es todopoderoso, ese Dios que no hay nada que lo detenga, es digno de ser alabado. Otra de las formas con las cuales podés honrar a Dios es con tu ofrenda. Primera Crónicas 16:29. Primera Crónicas 16:29 dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Cuando vos, mi querido hermano, o cuando yo estamos ofrendando a Dios, le estamos dando la honra debida a él. Le estamos honrando a ese Dios todopoderoso, dando un poco de todo lo que él nos da. Decimos, y siempre decimos, y seguramente que lo has escuchado, le tenemos que ofrendar de corazón a nuestro Dios. Primera Corintios 16:1-2 habla también de la ofrenda. Primera Corintios 16, del 1, en el versículo 1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Esto está hablando acerca de la organización de la iglesia y cómo se tiene que organizar la iglesia de acuerdo a las ofrendas. Pero lo importante es que vos tengas un momento donde le ofrendes a Jehová, porque eso a ese Dios todopoderoso le da honra y es para la gloria de Dios. Dice que también los tenemos, otra de las formas que los podemos honrar a Jehová es con nuestros bienes, con todo lo que tenemos. Proverbios 3:9-10. Proverbios 3, de 9-10, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos sus graneros con abundancia, y tus lugares rebosarán de mosto. Todo lo que nosotros tenemos es porque es parte de ese Dios todopoderoso que con ese Jehová Jireh, que nos provee de todo lo que necesitamos. Pero ese Jehová todopoderoso es digno de ser honrado con nuestros bienes. Que podás darle al Señor tus primicias, que podás dársela a Él, que podás, lo primero que tengas, dárselo a Él. ¿Y qué quiere decir eso? Que todo lo que tengamos, que el primer uso de todo lo que nosotros tengamos sea para la gloria y honra de Dios. Si tenemos una casa, la podamos usar para la gloria y honra de Dios, hospedando, podando tener la disposición de Dios para lo que Él crea necesario que sea usada. Si tenés un auto, usarlo para la gloria y honra de Dios, para el ministerio de la iglesia, para lo que sea, pero primero para saber qué es lo que Dios quiere hacer con ese bien que te da a vos para que lo administres. Ese Dios todopoderoso quiere ser honrado con tus bienes. Ese Dios todopoderoso es honrado cuando haces misericordia al necesitado, al pobre. El hacer misericordia al pobre y al necesitado honra a ese Dios. Proverbios 14:31. Proverbios 14:31 dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra.
si tenés misericordia, si te dolés con el pobre y estás atento a la necesidad de una persona que necesita, eso honra a Dios. Eso honra a Dios, a ese Dios todopoderoso. No podemos pasar a nuestro lado. Está la parábola del buen samaritano. Había una persona que estaba necesitada, que estaba tirada, que estaba golpeada, y pasaron líderes religiosos, pasaron un montón de personas y no se hicieron cargo de la persona que necesitaba. Y pasó un buen samaritano, una persona que tenía una enemistad con esa persona, y se hizo cargo de la persona que necesitaba. Lo llevó, curó sus heridas, pagó para que esa persona tuviera hospedaje y se recuperara. Hizo misericordia del pobre y del necesitado. Eso honra a ese Dios todopoderoso. Y recién decíamos que tenemos que honrar que Jesús era esa parte de la Trinidad de ese Dios todopoderoso, y Él se merece también nuestra honra, y el honrar a Jesús honra al Padre. Juan 5:23. Juan 5:23. Porque todos los que honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que me envió. Él, ese Dios todopoderoso, quiere que honres al Hijo, porque si no lo honras a Él como es parte de la Trinidad, no honras al Padre que lo envió. Mateo 28, 19 al 20, y con esto vamos terminando. Mateo 28. Del 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a todos que guarden todas las cosas. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese Dios todopoderoso al cual nosotros tenemos que confiar tiene poder para cambiar la vida de cualquier persona. Tiene el poder para cambiar tu vida que no ha sido transformada, mi querido oyente. Ese poder ese Dios tiene poder para cambiar el corazón de nuestra familia que no es de Dios. Ese poder tiene poder para cambiar la vida. Ese Dios tiene poder para cambiar la vida de cualquier vecino, de cualquier persona que se nos cruce a nuestro alrededor. Miren, hermanos, tenemos un gran desafío y una gran comisión que fue dada desde Jesús antes de ascender a los cielos, que fue dada para que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa gran comisión hoy tenemos, en este momento que estamos transcurriendo de pandemia, de dificultad, de todo, tenemos que darle gloria y honra a nuestro Dios, a ese Dios todopoderoso, pero primero, con esa gran comisión, no podemos dejar de predicar y de llevar el mensaje de salvación a toda la persona que necesita. Y a vos, mi querido oyente, es mi deber decirte que necesitas de Cristo como Salvador. Ese Dios todopoderoso que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, tiene poder para salvar y para cambiar tu vida. Y hoy lo quiere hacer. No desaproveches esta oportunidad de entregar tu vida a Jesús. No lo hagas, porque ese Dios puede cambiar cualquier cosa de tu vida y hacerla de nuevo. Ese Dios tiene poder, ese Dios todopoderoso tiene poder para hacerte una nueva criatura. Ojalá que en este momento puedas hacerlo y puedas entender que Dios tiene poder para eso. Que el Señor les bendiga y nos vemos. Muchas gracias.